A continuación, desglosaremos en el siguiente video tutorial concerniente al programa de formación Core Tubing nivel básico, su contextualización, historia, principales aplicaciones y descripción o características más importantes de este aspecto. En cuanto a la definición del Core Tubing, esta se puede definir como una cadena continua de tubería de diámetro pequeño, el cual se conecta a una serie de equipos en superficie y se asocia con otros equipos de subsuelo para operaciones de perforación, completación, recondicionamiento, entre otras cosas, pudiéndose emplear tanto en ambientes terrestres, como observamos en la imagen ilustrativa, así como también en ambientes costa afuera. Generalmente es construida de una aleación especial de carbón, acero, lo que permite que se maneje como a las tuberías PVC, que poseen características de flexibilidad, anticorrosivas y resistentes al fuego, entre otros aspectos relevantes. Del mismo modo, las características físicas del core tubing son las mismas a las de las tuberías convencionales de diámetro similar, con la ventaja de que esta no es necesario colocarla tramo por tramo para bajarla o retirarla del pozo, ya que se le desenrolla o enrolla en un carreto accionado mecánicamente como si fuera una manguera, permitiendo así un mejor y más rápido almacenamiento y transporte. Por ser una tubería rígida, flexible, esta puede ser introducida en el pozo con mayor facilidad desde superficie, lo que le hace atractiva para ser utilizada en pozos altamente desviados u horizontales. Básicamente es un tubo de acero dúctil con un punto de excedencia por el orden de las 70.000 psi, lo cual es fabricado en longitudes continuas de hasta 25.000 pies y viene en diámetros externos, tal como denotamos en las imágenes ilustrativas, de 3 cuartos de pulgada, 1 y un cuarto de pulgada, 1 y media pulgada, 2, 2 3 octavos y 2 7 octavos, inclusive hasta 4 y media pulgada. Es importante resaltar que esta tiene una vida útil limitada debido a que algunas de sus principales propiedades se ven afectadas por el uso. Por ejemplo, presión de estallido, presión de colapso, tensionamiento y compresión. De igual manera, la tubería continua puede tener una longitud de hasta 31.000 pies o superior, por supuesto, según el tamaño del carreto o diámetro del tubo. Adicionalmente, posee una unidad motriz hidráulica, la cual es controlada desde la consola instalada en una cabina de control central, la cual describiremos en videos tutoriales subsiguientes, la cual se encuentra ubicada en superficie. Del mismo modo, acciona el cabezal del inyector en el fondo para desplegar y recuperar la tubería continua. Esta tecnología tiene sus inicios en los años 60, específicamente en el área de perforación, incrementando su aplicación a través del tiempo, llegando incluso a la actualidad a contar con más de 1.000 unidades en todo el mundo, de las cuales la mitad muchas se encuentran en Norteamérica. En cuanto a la historia del core tubing, inicialmente estas unidades han sido empleadas en nuestro país, así como en Alaska, Omán, Canadá y Mar del Norte. Por ejemplo, transnacionales como Halliburton, Baker Hughes y otras empresas de servicios operativas en Venezuela en su momento han ejecutado proyectos de construcción de oleoductos utilizando este material. A medida que avanza la tecnología, la perforación de pozos empleando core tubing va incrementándose. Generalmente en costa afuera, por su alto grado de flexibilidad, este equipo puede ser acoplado o conectado con relativa facilidad a las plataformas de perforación. Seguidamente, las unidades de core tubing son fáciles de transportar, de armar en un tiempo bastante corto y pueden complementar el trabajo en menos tiempo que las gabarras o plataformas convencionales. Adicionalmente, la unidad de core tubing, tubería flexible o tubería continua como también se le conoce, es un tipo de unidad portátil compacta y eficiente que elimina el problema de armar y desarmar conexiones que entran y salen del pozo. En la unidad de core tubing se utilizan longitudes continuas de tuberías de tamaños variados que se almacenan en el carreto previamente mencionado. Por otro lado,
la longitud es usualmente suficiente para alcanzar la profundidad total del pozo o profundidad de un potencial taponamiento. Los orígenes de la tecnología del core tubing pueden trazarse a los trabajos pioneros de equipos de ingenieros de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en el denominado Proyecto Pluto. Es lo que sería el acrónimo del Pipeline Under the Ocean, el cual fue un proyecto ultra secreto de invasión de los aliados que comprendía el tendido de oleoductos desde la costa de Inglaterra a varios puntos a lo largo de la historia de la costa de Francia. Es importante agregar que la tubería de longitud continua de 3 pulgadas de diámetro interno fue envuelta en extraños tambores huecos, los cuales se asemejaban así como una especie de carretos flotantes, los cuales fueron diseñados para tener suficiente flotabilidad, estando con el carrete lleno de línea de tubería a ser arrastrada detrás del barco colocadores de cable. Al mismo tiempo, una vez completado el proyecto Pluto, las fuerzas aliadas habían tendido un total de 23 oleoductos, de los cuales 17 oleoductos fueron tendidos cruzando el canal inglés para proveer un abastecimiento continuo de combustible y así sostener la invasión aliada durante la liberación de Europa. De hecho, alrededor de aproximadamente unos 17 millones de galones de combustible fueron enviados a estos ejércitos aliados a través del oleoducto del proyecto Pluto a un ritmo de más de 1 millón de galones por día. De igual manera, el desarrollo del inyector más común de core tubing hoy en día se remonta al pasado, a los trabajos de G.H. Calhoun y otros. Este aparato suministraba la capacidad de insertar, suspender y extraer sartas de elementos cilíndricos alargados, tales como tuberías, cables, entre otros, para servicios de pozos de alta presión. Adicionalmente, una versión modificada del dispositivo fue desarrollada para utilizarlo en la flota de submarinos de los Estados Unidos, lo cual permitiría que las naves tendieran antenas de radio de comunicación en la superficie del océano mientras estos permanecían sumergidos, utilizando por supuesto este concepto y sus colegas Bowen y Tour. Adicionalmente, y valga la redundancia, se desarrollaron un dispositivo vertical de rotación inversa con tracción de cadenas llamado el Sistema de Transferencia de Antena AIN BRAC-18, diseñado para tender una antena de bronce de 5/8 de pulgada de diámetro externo, la cual venía encapsulada en poliestileno desde una profundidad de hasta 600 pies debajo del agua. Se instalaron debajo de la sección media de bloques montantes fenólicos reforzados con tela en la sección media de ambos juegos de cadena, y con ellas se aseguraban las antenas dentro del bloque, que tenían ranuras donde se ajustaban los diámetros externos del tubo. Adicionalmente, la antena se almacenaba en un carrete debajo del sistema de transferencia de antenas para la facilidad del tendido y recuperación. Adicionalmente, el sello contra la presión estaba previsto por un elemento tipo stripper que permitía que las antenas penetraran al casco de la nave. Ahora bien, los principios básicos de este diseño conceptual ayudaron en el desarrollo del prototipo de los sistemas inyectores de tubería flexible que se utilizan actualmente. En breve, a continuación, debemos mencionar que entre los principales usos del core tubing, los cuales hablaremos posteriormente, se encuentran el lavado de arena y sólidos, limpieza de precipitados orgánicos, descargado del pozo e inicio de producción, estimulación de formaciones, específicamente acidificaciones matriciales, cementación, consolidación de arenas, servicios de fresado a través de tubería, perforación, circulación de fluidos con densidad de agua, colocación de herramientas de ensayo cruzado, entre otros, así como también pescas y herramientas de colocación, sartas de inyección de productos químicos o tubería de producción, así como también completaciones sin tubería, conocidos también como tubing-less. Y finalmente, sarta de sifonado para producción secundaria. En cuanto a las principales ventajas de la tubería continua, debemos mencionar la siguiente. El core tubing puede ser bajado y recuperado mientras está circulando los fluidos en forma continua. No requiere matarse el pozo para trabajar con presión de superficie presente. De igual manera, no necesita que se hagan o deshagan conexiones.
e incrementa la seguridad del personal que labora en la plataforma debido a la necesidad reducida o mínima de manipular tubería. Asimismo, el tiempo de servicio reducido comparado con los equipos de tuberías por tramos es mucho mayor. Eh, del mismo modo, las unidades son altamente móviles y compactas, las cuales se necesitan cuadrillas menos numerosas. En cuanto a las ventajas, podemos mencionar también que el daño a la formación se minimiza cuando la completación o reparación se realiza sin matar el pozo. Ausencia de conexiones de tubería o uniones provee mayor holgura en el espacio anular y permite correr tamaños mayores de tubería flexible. Así como también tubulares existentes para completación se mantienen en el lugar, minimizando los costos operacionales al reemplazar tubería y sus principales componentes. Y finalmente, posee la habilidad para efectuar operaciones de control continuo de pozo, especialmente con tubería en movimiento. En cuanto a las limitaciones técnicas, debemos mencionar que es susceptible a torcerse, enroscándose, lo cual causa el debilitamiento de la tubería y requiere frecuente reemplazo. Típicamente tendrá un espesor de pared más delgado comparado con la tubería por tramo, con la excepción de la tubería llamada o del tipo macaroni o tubería pequeña, lo cual limita la resistencia a la carga por tensión de la misma. Adicionalmente, debido a los efectos de la fatiga cíclica por doblado, la cual hablaremos posteriormente en videos subsiguientes, la resistencia específica a la fluencia del material de core tubing se verá reducida. Esto afecta indudablemente de manera negativa la resistencia de la tubería tanto a potenciales reventones como al colapso. Por otra parte, debido a las características del transporte en carretes, es decir, altura y peso, se tiene una longitud limitada de core tubing que puede envolverse en un carreto. Adicionalmente, los tamaños de tubería flexibles disponibles para servicios son limitados. Sin embargo, son comunes los de 2,3 octavos y 2,7 octavos. Del mismo modo, debido a los pequeños diámetros y longitudes considerables de sarta, la pérdida de presiones son típicamente muy altas cuando se están bombeando fluidos a través de tubería flexible, donde los caudales de circulación a través de las mismas son típicamente bajos, si se comparan con tamaños similares de tubería por tramo. Pero la mayor desventaja o limitación técnica de no poder rotar la tubería ha sido parcialmente superada por el desarrollo de herramientas rotatorias en el fondo del pozo, la cual pueden utilizarse para perforaciones livianas o para fresado. Sin embargo, no puede rotarse en superficie. En cuanto al core tubing, hablaremos un poco ya en esta etapa sobre la descripción específica, incluyendo en este orden de ideas lo que es el proceso de fabricación. Es importante recalcar que el core tubing es una tubería electrosordada fabricada con una costura longitudinal única, repito, una costura longitudinal única, formada por soldadura de inducción de alta frecuencia sin adición de metal de relleno. El primer paso en el proceso de su fabricación típica involucra la adquisición de materia prima de acero abastecido en planchas de 48 pulgadas de ancho, las cuales vienen envueltas en rollos de aproximadamente 3.500 pies. Cuando el diámetro del core tubing a fabricarse se selecciona, la plancha de acero se corta en una tira continua de un ancho dado para formar la circunferencia del tubo especificado. De igual manera, la faja plana de acero es luego soldada en sesgo a otros segmentos de tira para formar un rollo continuo de lámina de acero. Del mismo modo, el área soldada se devasta hasta que quede suave, se limpia y luego se inspecciona con rayos X, asegurándose que la soldadura esté libre de defectos. Una vez que se ha enrollado una superficie longitud de tira continua de acero en la bobina maestra, el proceso de fresado del tubo puede iniciarse. Ahora bien, el acero en tira es luego corrido a través de una serie de cuñas de rodillo, los cuales trabajan mecánicamente la faja plana, dándole la forma del tubo. Puesto que los bordes de la tira de acero se presan juntas mecánicamente, el proceso de soldadura longitudinal, repito, el proceso de soldadura longitudinal se provee con una bobina de inducción de alta frecuencia, la cual se coloca unas cuantas pulgadas al frente del último juego de rodillos formadores.
Seguidamente, la bobina de inducción de la frecuencia generada, el calor, o la de alta frecuencia, perdón, genera el calor para soldar con la resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Asimismo, el flash de soldadura expuesto en el exterior del tubo se retira y la costura soldada es anillada a temperaturas de aproximadamente 1650 grados Fahrenheit. De igual manera, se deja enfriar el tubo y luego se corren pruebas no destructivas de estación para inspeccionar el cuerpo del tubo. Por otra parte, el proceso de fresado continúa a medida que se corre el tubo a través de una fresa que se le da tamaño la misma que reduce ligeramente el diámetro después de la soldadura y trabaja la tubería. Por supuesto, devastándola al diámetro exterior requerido y llevándola a la tolerancia de redondez. En este momento, precisamente, la tubería pasa por un tratamiento de calor sobre el cuerpo entero, utilizando bobinas de inducción. El propósito del tratamiento de calor es el de aliviar los esfuerzos de tensión interna de todo el tubo a temperaturas comprendidas entre 1100 y 1400 grados Fahrenheit, con lo cual se logra incrementar la ductibilidad del acero. Por otra parte, se deja que la tubería se enfríe, primero gradualmente en el aire y después dentro de un baño líquido. Este proceso da por resultado el desarrollo de los tamaños adecuados de grano de perlita y ferrita dentro de la microestructura del acero. El tubo nuevo se envuelve en un carrete de servicio o tambor de madera para su transporte y prueba a presión. Es importante mencionar que existen procesos o procedimientos alternativos de fabricación de tubería flexible que pueden requerir que se construya una sarta soldando tope a tope las secciones de tubo. Adicionalmente, la técnica de soldado a tope puede ser efectuada utilizando prácticas de soldadura TIG o MIG, y cada soldadura de extremo debe ser inspeccionada con rayos X para evaluar su calidad. Nótese, importante, que la superficie exterior de la soldadura a tope no se devasta o perturba de ninguna manera, lo cual pudiera reducir el ciclo de vida y la resistencia a la afluencia en tramos de varios pies y posteriores a la soldadura. De igual manera, la sarta de tubería se envuelve luego sobre un carrete de servicio o tambor de transporte según se requiera. Pueden fabricarse sartas escalonadas de core tubing cambiando el espesor de la tubería dentro de la longitud de un carrete individual. Ahora bien, mientras que se mantiene un diámetro exterior constante. Esto se hace para incrementar las propiedades de rendimiento de la tubería en secciones seleccionadas al mismo tiempo que se minimiza el peso total de la sarta. Es importante mencionar que todos los carretes fabricados para tubería flexible reciben un número único de identificación que se le asigna a tiempo de su fabricación. La documentación de cada carrete de tubería flexible debe incluir su número de identificación, diámetro exterior de tubería, grado del material, espesor, posiciones de las soldaduras y longitud total. Adicionalmente, un carrete de tubería flexible o core tubing puede ser fabricado con un valor calorífico determinado o con una combinación de valores de calor que se seleccionan de acuerdo a un procedimiento documentado provisto por los fabricantes. En cuanto al concepto de las operaciones de servicio en pozos con core tubing, requiere que la longitud continua de tubería se sujete a ciclos repetitivos de tendidos y envoltura durante su vida útil, donde la tubería almacenada en un carrete de servicio se desenvuelve dentro del pozo a la profundidad designada y luego se recupera de regreso al carrete de servicio para su almacenamiento y transporte para la próxima localización de trabajo. Es importante recalcar que la vida útil de trabajo de la tubería flexible puede ser definida como la duración de servicio que pueda brindar una sarta de tubería continua cuando es sometida a los siguientes factores, como por ejemplo, ciclo de fatiga por doblado, carga de presión interna, carga axial aplicada, corrosión y daños mecánicos, entre otros.